Sigamos con el análisis de las palabras del Mesías declaradas en el siguiente versículo. Mateo 26, 26 al 28. Mientras ellos comían, Yeshua tomó pan y dio la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: Tengan, y coman. Esto es mi cuerpo. También cogió una copa, y después de dar gracias, se la dio a ellos diciendo: Beban de ella todos. Porque esto es mi sangre de la nueva alianza, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Este versículo es muy conocido, pero a su vez, es poco comprendido. Esto se debe a la descontextualización de los conceptos. Nueva alianza y los muchos. Analicemos correctamente estos conceptos, en su hebreo original, en base a la versión hebraica de Mateo, mejor conocida como el Mateo hebreo de Shem Tov. Mateo 26, 26 al 28. Mientras ellos comían, Yeshua tomó pan y dio la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: Tengan, y coman. Esto es mi cuerpo. También cogió una copa, y después de dar gracias, se la dio a ellos diciendo: Beban de ella todos. Porque esto es mi sangre de la Brit Hadashah, o nueva alianza, la cual se derrama para el perdón de los pecados de Arrabim, o los muchos. Estudiemos ambos conceptos por separado. Iniciemos con el concepto. Brit Hadashah o nueva alianza. La palabra Brit, codificada bajo el número Strong H1285, significa alianza, pacto, acuerdo, convenio o contrato, el cual es establecido entre dos o más partes o personas. Nótese que la Torá no es el pacto, sino que en la Torá se encuentra el pacto y las instrucciones que deben ser obedecidas, por esto la Torá es llamada Sefer HaBrit, el libro del pacto. De manera que si Israel no acepta y obedece la Torá, entonces se rompe el pacto o acuerdo. Esto significa que aunque se rompa el pacto, la Torá no cambia. Si la Brit Hadashah consistiera en hacer una nueva Torá, el Eterno hubiese dicho: Pondré mi nueva Torá, o Toratía Hadashah, contrario a lo declarado a través de los profetas. Ahora, veamos el concepto. Arrabim o los muchos. La palabra los muchos, la cual es la traducción de la palabra hebrea Rabim, codificada con el número Strong H7227. Es el mismo concepto que se usa en Isaías 53, 11 al 12. Daniel 12, 2 al 4. Mateo 26, 28, según versión hebraica de Shem Tov. En el Pirkei Avot, o Ética de los Padres del Talmud, 5, 18. En los rollos del Qumran, un Qup'eab 10, 11 y 4 Qup'ena 2, 8, para referirse a la comunidad de Israel, es decir, los que verdaderamente son Israel, no por el hecho de haber nacidos en la tierra de Israel o descender de un israelita, sino los que son fieles al Eterno y por ende a su Torá. Entonces, en base a esta correcta comprensión de los conceptos analizados, veamos nuevamente el versículo en estudio, pero desde el contexto y la perspectiva adecuada. Mateo 26, 26 al 28. Mientras ellos comían, Yeshua tomó pan y dio la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: Tengan, y coman. Esto es mi cuerpo. También cogió una copa, y después de dar gracias, se la dio a ellos diciendo: Beban de ella todos. Porque esto es mi sangre de la nueva alianza, la cual se derrama para el perdón de los pecados de la comunidad de Israel. Ahora ya en contexto, veamos a la armonía de acuerdo con lo declarado por el Eterno a través de sus profetas. Este versículo hace referencia a Jeremías 31, 31 al 33. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una Brit Hadashah, o nueva alianza, con la casa de Israel, es decir, Efraín, y con la casa de Yehudá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzraim, o Egipto, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Y, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Entonces podemos concluir muy claramente, que la Brit Hadashah o nueva alianza es con la casa de Israel, o Efraín, y con la casa de Yehudá, es decir con la comunidad de Israel o Arrabim, y no con los gentiles, u otros pueblos, como muchos equivocadamente enseñan. Sin embargo, surge la siguiente interrogante.
si la nueva alianza fue establecida con la casa de Efraín y con la casa de Yehudá, que aún se encontraban dispersas en su mayoría, ¿cómo es posible establecer un pacto con ausentes? Bueno, la respuesta es sencilla. La Brit Hadashah o Nueva Alianza fue establecida a pesar que no estaba presente, en su totalidad, la casa de Efraín y la casa de Yehudá. Esta declaración está respaldada con el siguiente versículo de la Torá. Deuteronomio 29, 14 al 15. Yo hago esta alianza, con sus sanciones, no solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy delante de Yahweh, nuestro Elohim, como con los que no están con nosotros hoy. Por lo que podemos ver, que es perfectamente legal hacer un pacto o alianza entre comparecientes aún no presentes, pues es un pacto eterno. Ahora, para finalizar con el análisis del mensaje proclamado por el Mesías, veamos este versículo que nos traerá a colación otros dos conceptos que han sido mal interpretados por muchos. Juan 7, 32 al 35. Los fariseos oyeron que la multitud comentaba estas cosas sobre él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para apresarlo. Entonces Yehoshua dijo: Todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Luego iré al que me envió. Ustedes me buscarán pero no me hallarán, pues a donde yo voy a estar, ustedes no podrán ir. Entonces los judíos, o los de Judea, se decían entre ellos: ¿A dónde se irá este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso se irá a la dispersión entre los griegos, o los israelitas helenizados, para enseñarles a los griegos, o los israelitas helenizados? Como podemos apreciar con claridad, el pueblo de Israel estaban conscientes de la reveladora verdad de que la casa de Efraín se encontraba aún dispersada entre las naciones. La confusión al estudiar estas palabras, se debe al hecho que no se comprende el contexto cultural de dos conceptos usados en dicho texto. Estos conceptos son judíos y griegos. Veamos la correcta conceptualización de los mismos. Las palabras traducidas al castellano como judíos y griegos son Yehudáeos, codificada con el número Strong G 2453. Y Helen, codificada con el número Strong G 1672, respectivamente. La palabra judaísmo como definición surge con la invasión griega a Israel. La palabra judaísmo viene del griego judaísmos, y fue usada en escritos por judíos del siglo I y anteriores. No como religión judía, sino como el istmo de los descendientes del reino del norte, o sea, Yehudá. Esto es refiriéndose al modo de vida o sus costumbres. Tal como cualquier otra nación o gente pudiese tener, y no necesariamente refiriéndose a una religión. El sufijo griego ismos significa lo concerniente a, en este caso lo concerniente a la gente de Yehudá. Por ende Yehudaísmos es una palabra usada para hacer la diferencia con las costumbres de los de Grecia, llamadas helenismos. Esta diferenciación la podemos apreciar en 2 de Macabeos 2, 21, 4, 13, 8, 1 y 14, 38. Se puede hablar entonces desde esta perspectiva del judaísmos de los fariseos, saduceos o esenios, entre otros movimientos dentro de Israel, pues ellos se originaron no entre las naciones con los descendientes del reino del norte, sino en Israel con los descendientes del reino del sur. De ahí, el término judíos, en el siglo I son los del reino de Yehudá o los de Judea, y no los adherentes a la religión judía. Es un error usar el término judíos relacionado con religión judía cuando hablamos del siglo I. Sería absurdo pensar que cuando Pilatos puso en el madero Yeshua de Nazaret rey de los judíos, se refería al rey de una religión. Pilatos obviamente se refería al rey de los descendientes del reino de Yehudá, pues Yeshua era un descendiente de David. Entonces, podemos concluir que los de la región de Judea y Galilea se diferenciaban de los que vivían permanentemente entre las naciones, ya sean descendientes del reino de Yehudá que se helenizaron o los descendientes del reino de Efraín que estaban esparcidos entre las naciones.